Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio sobre distritos gastronómicos, en especial el distrito gastronómico de Corocito en Pereira, que es un proyecto que está desarrollando la alcaldía de Pereira con sus secretarías de Cultura y Desarrollo y Competitividad. Este conversatorio está en el marco del Festival Gastronómico del Museo de Arte de Pereira, que es un evento que se ha venido haciendo anualmente los últimos 14 años y tiene pues la función de cohesionar esfuerzos, unir diferentes, digamos, cadenas de valor de las industrias creativas y bueno, que todos en Pereira conozcamos diferentes expresiones artísticas y de patrimonio material e inmaterial, como lo es la gastronomía, y nos reúne acá un grupo de invitados muy importante, ya que son diferentes gestores, agentes de la cultura y emprendedores, también docentes y investigadores de diferentes ramas, diferentes disciplinas, pero que todos se reúnen en la gastronomía y en ese interés en el rescate de lo ancestral, de lo patrimonial, de las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestra ciudad, en Pereira, en el eje cafetero. Nos acompaña hoy Ángela Molina Castaño, quien es nuestra moderadora. Ella es investigadora y gestora cultural, con más de 18 años de experiencia, magíster en estudios culturales y doctora en ciencias sociales. Además es la fundadora de la corporación Ciudad Latente y allí se ha venido desarrollando diferentes trabajos de reconocimiento y en fortalecimiento del sector cultura y industrias creativas. Hoy nos acompaña también como asesora de la dirección de la Secretaría de Cultura de Pereira. Tenemos a Diego Rego, quien es magíster en creatividad e innovación en las organizaciones y profesional en marketing y publicidad, especialista en negocios internacionales y director de la Red Departamental de Emprendimiento de Risaralda. Juan Camilo Rivera Aranzazu, quien es también de nuestros invitados. Él es docente e investigador en cocinas tradicionales colombianas, turismo comunitario y turismo sostenible. También actualmente es el director del Grupo de Investigación en Turismo Sostenible de la Facultad de Ciencias Ambientales y el líder de la línea de profundización en gastronomía del Programa de Tecnología y Gestión del Turismo Sostenible de la Universidad Tecnológica de Pereira, nuestra amada universidad. Tenemos también a Juliana Arias y Juan Bedoya, quienes apostando a las iniciativas de ciudad y la conformación del distrito gastronómico de Corocito, que es el tema de hoy. En el 2017 abren Pancracio, la cual es una iniciativa que tras años de fusionar la investigación gastronómica y las cercanías con las industrias culturales de ambos fundadores, Juan Bedoya y Juliana Arias, y esta gran experiencia que tiene Juliana con la etnoeducación, con la educación comunicativa, se han inspirado en crear este espacio, esta panadería que trabaja con ingredientes tradicionales, que ya nos van a contar de qué se trata, y pues que es muy reconocida aquí en la ciudad. Se llama Pancracio y es delicioso pues probar todas sus preparaciones. Está Julián David Buitrago, él es magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano, es especialista en edumática y con formación base como profesional en culinaria y gastronomía, es tecnólogo en procesamiento de alimentos y técnico profesional en cocinas. Estudió en Stage en cocina francesa en el Liceo Paul Auguer de Nice, Francia, perdón la pronunciación. Entre el 2016 y el 2020 realizó proyectos de caracterización de gastronomía de las comunidades indígenas de Risaralda e identificación del legado histórico culinario de las comunidades afrodescendientes en el departamento de Risaralda y el compendio de culinaria nativa como fortalecimiento del tejido comunitario en el departamento también de Risaralda. O sea, un experto acá y que conoce las comunidades de cerca.
Desde hace 5 años es el líder del semillero de investigación entre tambos y relatos y fogones del SENA Risaralda. Y nuestro último invitado es Diego Paneso, quien es un especialista en la técnica de cocina al vacío. Él estudió en Barcelona y él es un gran cocinero pereirano, un embajador de la gastronomía colombiana. Es parte de este grupo de embajadores de la Cancillería de Colombia y cuenta con 9 galardones nacionales en los premios La Barra estos últimos años, que lo distinguen como uno de los mejores restaurantes y el mejor servicio, uno de los mejores diseños y el mejor chef del eje cafetero, y representa la tercera generación de cocineros en su familia, que eso es muy importante, las tradiciones también de las familias, y inspirado en los sabores del eje cafetero, formó un estilo súper reconocido y muy propio. Entonces, estos son nuestros invitados, todos son súper diferentes, pero tienen este diálogo en común que es la gastronomía y las tradiciones. Ángela, nuestra moderadora, es un placer tenerte por acá y adelante. Buenas tardes a todos y a Juliana, la única mujer que me acompaña hoy. ¿Cómo están? Pues me alegra mucho verlos aquí. Me parece que es una conversación que estábamos en mora de tener, hablar de esa propuesta de construir un distrito gastronómico en Corocito. Me parece importante contarles que Diego Orrego, aquí presente también, es, digamos que, mi compañero a nivel institucional en esta discusión y en esta construcción de la idea del distrito gastronómico. De hecho, él empezó a liderar esto un poco antes de que nosotros nos integráramos a la administración. Entonces, no sé si Diego quiere saludar y decir algo para empezar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Qué espacio tan interesante este que se está promoviendo en el marco del Festival Gastronómico. Me parece muy interesante poder generar todas estas discusiones y expectativas alrededor de este tema tan importante en el desarrollo económico de una región y sobre todo el país. Efectivamente, como lo menciona Ángela, pues desde el gobierno de la ciudad, desde la alcaldía de Pereira, se trazó ese reto de poder consolidar a Corocito como un distrito gastronómico, entendiendo toda la tradición, la historia comercial, cultural que ya hay en ese sector, mirar cómo desde el sector público contribuimos a que se generen como esas condiciones necesarias y habilitantes para que el espacio, además de toda su atracción gastronómica local, también pueda tener un componente turístico muy consolidado. Entonces, muchas gracias por la invitación y estamos atentos pues al desarrollo de esta charla. Bueno, muy bien. Alejandro ahora fue muy amplio en la manera como describió a cada una de las personas que está acá. Para iniciar la charla, pues me parece importante señalar que la idea de pensarse la gastronomía como un sector cultural y creativo en una ciudad intermedia como Pereira, pues es una apuesta que necesariamente está articulada también a las digamos que a las posibilidades de desarrollo y de articulación también con la cadena de valor del turismo sostenible. En esa medida, cuando uno empieza a investigar sobre cómo funcionan distritos gastronómicos en otras ciudades y en otras partes del mundo, pues se encuentra que se convierten en polos de atracción efectivamente para turistas y para la misma gente de la ciudad que busca espacios de esparcimiento y de encuentro diferentes. Y en esa medida, pues un distrito gastronómico tiene que tener unas condiciones muy particulares o ofrecer un tipo de servicios muy particulares y de bienes. Una de las características debe ser, por ejemplo, ser auténtico, tener una oferta auténtica, pero también innovadora. Y bueno, esto nos empieza a poner en una serie de reflexiones
y la primera que yo quisiera que tuviéramos aquí, de la que habláramos, es si ustedes consideran que se podría hablar de una identidad gastronómica en Pereira, si una ciudad intermedia como la nuestra, que ha sido reconocida por ser territorio de paso o encuentro de caminos, como lo quieran llamar, y que se ha de alguna manera identificado tanto o ha insistido tanto en su cercanía, por ejemplo, con la cultura paisa o antioqueña. ¿Cómo es eso de crear una identidad gastronómica? Porque pese a eso, pues es muy interesante, por ejemplo, conocer el perfil de Julián David y que nos hable de las raíces afroindígenas de la gastronomía, que Risaralda en eso es particular, a diferencia de otros territorios del eje cafetero. Nosotros somos como esa zona donde confluyen este mestizaje cultural, producto de lo indígena, de lo afro, del colono antioqueño. Entonces me gustaría que nos habláramos desde sus áreas de trabajo, desde su experticia, que me contaran si ustedes consideran que aquí en Pereira tenemos una identidad gastronómica, si sí, cuál puede ser esa identidad gastronómica, y si no, cuáles serían como esos pasos o estrategias que deberíamos adoptar para construir la identidad gastronómica de la ciudad. Buenas tardes, Ángela. Sí, hola Julián. Me gustaría compartir un poquito de pronto la experiencia que tenemos, digamos, de investigación desde el SENA. Digamos que si hablamos del tema de si tenemos una identidad gastronómica, yo diría que realmente sí la tenemos. Lo que pasa es que no se ha documentado, ¿cierto? Pero realmente, como lo decías ahora, nosotros como risaraldenses, al ser un departamento pues, sumamente nuevo, pues muchos de los procesos que lógicamente se desarrollan es a medida que, digamos que hay un desarrollo histórico de las poblaciones, pues digamos que se pueden tomar a detalle, ¿cierto? Pero como lo decías ahora, realmente en ese proceso en este caso primero de conquista y luego de colonización, pues hubieron muchos fenómenos que intervienen en el tema desde lo cultural, ¿cierto? Y si lo hablamos puntualmente en temas de lo culinario, hablaríamos que realmente nuestra cocina, nuestras cocinas tradicionales, tienen una mezcla de unas raíces que tienen que ver con esas raíces amerindias, ¿cierto? Esas comunidades indígenas propias del territorio, pero a la vez también tiene una mezcla de esas técnicas y esos productos propios de esa cultura africana que llegó al territorio, ¿cierto? Pero también tiene raíces, en este caso, europeas, con todo el aporte que hicieron los españoles. Podríamos hablar que finalmente hay una mistura entre esos productos locales propios del territorio, esos productos autóctonos que utilizan nuestras comunidades indígenas, pero a la vez también mezclado con la diversidad de técnicas, costumbres alimentarias de cada uno de esos pueblos que fueron llegando al territorio, ¿cierto? En este caso, pues también hablamos de unos procesos ya más tardíos, con el proceso de conquista de en este caso, las comunidades, por ejemplo, la colonización antioqueña, ¿cierto? La colonización caucana, que realmente también es una influencia muy fuerte en nosotros. Yo diría que inclusive lo caucano más fuerte que lo antioqueño, ¿cierto? Y inclusive en un proceso más tardío aún, luego llegan el tema de las cocinas internacionales, como el referente, la cocina francesa, la cocina inglesa, las comunidades sirio-libanesas que también tienen una gran influencia en esa cocina colombiana, ¿cierto? Entonces la idea es reconocernos como un pueblo, que somos un pueblo multiétnico y a la vez multicultural, y que finalmente el paso de cada una de estas comunidades en el territorio ha dejado huellas, ¿cierto? Y ha hecho grandes aportes, ¿cierto? Entonces habría que hacer un reconocimiento de que en el tema de las cocinas tenemos que hablar de cocinas típicas, cocinas tradicionales y cocinas ancestrales, ¿cierto? Y lógicamente nadie ama lo que no conoce, ¿cierto? Y eso ha sido algo que nos ha sucedido, el tema del desarraigo, el tema de las cocinas tradicionales, sobre todo en este territorio nuestro, que es un territorio, como muy bien vos lo decías, es un territorio de paso, ¿cierto? Porque finalmente no hubo que hacer como ese relevo generacional directo entre las comunidades indígenas nuestras y sus nuevos pobladores, porque lamentablemente esas comunidades indígenas que nos representaban, pues en este caso los grupos indígenas quimbayas, gran parte de ellos fueron diezmados, pues digamos que se perdió gran parte de ese conocimiento. Pero yo diría que el trabajo estaría en poder reconocernos
cuál es esa identidad de esos productos que nos representan, esas preparaciones que hacían nuestras abuelas, que se han legado a través de la herencia de forma tradicional en nuestras familias, y que lógicamente luego en esa dinámica de lo que es el comercio, estos productos pues nos representen, ¿cierto? Hoy en día el tema de la investigación en las cocinas tradicionales surge como una necesidad, porque digamos que el turista extranjero está ávido de nuevas experiencias, ¿cierto? Muchas veces, lamentablemente en muchas ciudades nuestras, encontramos que los restaurantes más representativos en cada uno de estos municipios, pues son restaurantes que elaboran platillos de otras latitudes, ¿cierto? Que muchas veces quizás no tan bien ejecutados como debieran ser, ¿cierto? Y estos turistas encuentran, pues, platos mal elaborados de su propio territorio. Ellos estarían como más interesados en probar estos sabores nuevos, los nuevos para ellos, pero no nuevos para nosotros, porque finalmente son conocimientos que llevan miles de años, si partimos pues de ese conocimiento de esos alimentos ancestrales, y que para ellos sería algo novedoso, ¿cierto? Una experiencia nueva. Entonces, tendríamos que pensarnos en eso, ¿cierto? Cómo construir cultura en torno a algo que, digamos, que no se le ha puesto la atención que se merece, es el tema de la alimentación propia de cada territorio. Porque finalmente, si producimos alimentos que nos identifican, alimentos que tienen que tienen una identidad, que tienen un rostro, pues no solamente vinculamos un tema de producción, sino que vinculamos un tema desde lo cultural, ¿cierto? Y ese tema de lo cultural también en un apoyo al tema de las economías campesinas. Que si producimos con platos tradicionales, incluye el tener que utilizar recursos propios del territorio, porque se redunda en un tema de apoyo a esas economías campesinas y en un tema de soberanía alimentaria, ¿cierto? Entonces, yo pienso que esto es un buen surgimiento, son charlas que se tienen que construir desde la comunidad, en este caso desde la participación tan valiosa como de todos los emprendedores, de las empresas de alimentos y bebidas, de la academia, ¿cierto? De la misma comunidad, entre los diálogos que hayan de tema de construcción, ¿cierto? Entonces yo digo que ese sería como el aporte que te daría al respecto. Muy bien, pues me parece muy interesante lo que planteas. Yo quisiera saber, bueno, ahorita me gustaría, antes de pasar a Juan Camilo, me gustaría escuchar a Juan y a Juliana que pidieron la palabra. Y también me gustaría escuchar un poco la posición de Diego Paneso, que sabemos que ha hecho una apuesta también por la cocina internacional y contemporánea. ¿Cómo se entienden en este diálogo también con las cocinas tradicionales, con estas apuestas por lo local, por articularse con la producción de alimentos que hacen nuestros campesinos? ¿Cómo ven como todo este tejido que se está dando alrededor también de las cocinas tradicionales como una de las posibilidades del distrito, de oferta en el distrito? Lo primero es, hay varios temas. A Julián lo saludo, que también ya hemos compartido antes, solamente de manera virtual, lamentablemente, pero ha sido un gusto escucharlo hoy también. Entonces le agradezco mucho, el trabajo que está haciendo es muy valioso para todos nosotros. Bueno, se toma algo importante, que era lo último que hablaba Julián y que dices tú sobre, digamos, cómo está ese enlace, por ejemplo, con, digamos, la Florida. Siempre cuento una anécdota que me pasó con el chef Ali Torres. Había paro de camioneros y era muy común vender la crema de zapallo. El zapallo obviamente crece de manera salvaje, o sea, tiras una semilla y crece sola, y a mí me aterró, me asombró de manera pues increíble no poder encontrar un zapallo en Pereira porque había un paro de camioneros. Entonces es imposible que en la Florida no hubiera un zapallo, o en la extensa, digamos, como zona rural verde que tenemos, no había un zapallo para que la pudiéramos comprar para la preparación. Entonces digamos que eso, en ese momento yo vivía en la Florida
y pues me parecía como, venga, ¿por qué no diversificamos un poco más la Florida en cuanto a los cultivos, ¿sí? No solamente cebolla y cilantro, sino que podríamos sembrar un poco o más diverso, pues sí. Ha diversificado un poco, ya tenemos más, digamos, como especias, siembran zucchinis, algunas frutas, hortalizas, se ha diversificado un poco más, pero aún sigo pensando que la labor es importante hacerla, porque estamos un poco limitados como en esa conexión entre el restaurante y el campesino, y creo que guiándolo y siendo nosotros como, digamos, que estamos en el sector, decirle cuáles son los productos que más necesitamos, o en fin, lamentablemente también por los monocultivos y muchas cosas se han perdido muchas frutas exóticas, no sé, el mamey, el madrón y un montón de cosas que, no sé, mi abuelo se iba a pescar y llegaba con un montón de frutas exóticas a la casa, que uno se quedaba con el bocadillito, con un montón de frutas pues que eran, digamos, exóticas, y eso lamentablemente se ha perdido, ¿sí? En cuanto al tema, digamos como que ahorita hablando un poco como de Pancracio y digamos como esa falta de apropiación de alguna forma de nuestra cultura, es particular y curioso, paradójico, que siendo esta mezcla tan grande de lo que decía Julián también, de que tenemos descendencia africana, libanesa, europea, un montón de cosas, no busquemos allá, sino que estemos como desarrollando como buscando realmente como una personalidad, una esencia en otra parte, siendo que debería surgir de una forma de lo que viene detrás de nosotros. Entonces, Pancracio realmente, más como Juan Bedoya, me refiero a Pancracio y lo que era Bareque antes, ha surgido mucho del orgullo de ser montañero, porque finalmente eso es lo que somos. Yo recuerdo que alguna vez un amigo me decía Pancracio por decirme montañero, por alguna razón. Entonces yo creo que nuestra identidad, yo creo que tiene mucho que ver con eso, somos montañeros. Y hace poco, ahorita que nombraban también, por ejemplo, Diego Paneso, que son 3 generaciones de cocineros. Mi abuela no fue cocinera profesional, pero trabajó en fincas cocinando para un montón de personas que iban a coger café y eran exigentes. Si tú le hacías un buen plato de comida, ellos decían, uy, vaya ya que hayas de comer muy rico, ¿sí? Entonces, no solamente la paga era importante, sino cómo cocinaba la que cocinaba para los cafés, para la gente que cogía café, ¿no? Entonces, mi abuela, la mamá de mi abuela, pues obviamente yo creo que los contaría como, no sé, como 4 generaciones de cocineros. Yo ahorita soy panadero, mi mamá estudió panadería en el SENA, mi mamá vendía arepas en la casa para el barrio. Entonces, creo que la generación viene de hace mucho tiempo que era su labor de las abuelas hacer. Mi abuela hacía arepas cada 3 días, hasta hace poco que ya perdió la visión, en fin, sí. Pero hace poco con Miguel hablaba de algo. Mi abuela me sorprende mucho con su sazón y hay platos que tú no los consigues en ninguna parte y que son particulares, que ahí los frijoles verdes los hace con una masita de maíz que no sabía cómo se llamaba. Y se llaman yotas. Lo supe hace unos días porque Miguel Trujillo Latino me dijo, esos son yotas. Y bueno, hay incluso una investigadora como del Quindío que tiene un libro sobre yotas y rascaduras. Yotas y rascaduras, sí, algo así. Muy interesante. Entonces, definitivamente nuestra esencia está ahí, en nuestras abuelas, y en el monte, de alguna manera, que de alguna forma está como tan, no sé, desatendido y tan... En estos días, haciendo ciclismo, pasé por un lugar que se llama El Español. Yo creo que hace unos 40 años El Español fue un lugar súper abundante y ahorita de alguna forma es un lugar muy, como, o sea, así como abandonado y que ya no tiene mucho valor realmente. Y creo que es muy importante como rescatar ciertas cosas entre lo rural y lo de acá. Y bueno, no sé, hay mucho por investigar. Qué bueno la labor que Julián hace y qué bueno que podamos tener como más contacto como para seguir avanzando en esa labor como de darle valor a lo de nosotros. ¿Quieres aportar? Yo ahorita pido la palabra. Sí, mi punto de vista, trabajo, tenemos un emprendimiento gastronómico, ¿cierto? Pero
sea, trasciende lo gastronómico y también es un proyecto pedagógico, es un proyecto de ciudad, es un proyecto que habla al mundo. Entonces, como mi óptica más desde la gastronomía es desde el campo educomunicativo, ¿cierto? De ciudad, y así quisiera primero escuchar a los gastronómicos, mirar cuáles son sus investigaciones, cuáles son sus conceptos de identidad en la gastronomía, porque, o sea, pensar de la identidad a nivel filosófico, a nivel de reflexión, de hermenéutica, ¿cierto? Es complejo, o sea, pensarse la identidad es demasiado complejo y más en Colombia y en Latinoamérica, por la colonización, por la conquista, por todo esto es un asunto muy complejo y muy profundo, entonces sí prefiero más adelante y primero escuchar a los gastronómicos. Gracias. Vale, muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por la invitación y por este espacio. Siempre va a ser muy útil conversar de cocina y conversar de nuestras costumbres y de nuestra profesión. Este es un tema, pues, sobre el cual hemos venido conversando mucho y cada vez celebro que se abran más estos espacios para poder conversar, porque finalmente esto termina y es la arquitectura para poder diseñar un proyecto que nos visibilice al mundo como una región gastronómica importante. Yo creo que respaldo las dos intervenciones de los dos compañeros y colegas que acaban de hablar. Me parece muy preciso todo lo que ellos aportaron. Yo puedo decir que desde mi oficio, desde el restaurante, desde esa labor que yo emprendí hace 20 años que estoy en este negocio, representando una familia que lleva 40 años en el oficio. Mi abuelo fue el primero que hizo un restaurante de cocina internacional reconocido en Pereira que se llamaba El Dorado hace 45 años y en el cual puso su menú Segundo Cabezas, que fue el primer cordon bleu que tuvo Colombia. Y pues ver ahí cómo todas las personas asistían al restaurante, ver ahí esa primera movilización de la sociedad a un restaurante a manteles, donde pues podían celebrar, donde habían bambuqueros y donde podían probar unos platos que en esa época pues era bastante difícil poder comer en casa. Pues bueno, yo vengo recorriendo como toda esa y representando toda esa herencia gastronómica de mi familia y pues los últimos 15 años me eché encima la labor de hacer cocina contemporánea en una ciudad con un arraigo gastronómico, como lo han dicho todos, pues paisa, caucano, y yo siempre he dicho obrero, porque nuestra cocina y nuestra gastronomía es obrera, es campesina, viene de la hacienda cafetera, de la hacienda de corte de caña, de la finca de pan coger, y pues digamos que siempre he insistido que nuestra gastronomía es incipiente o nuestro, digamos, trasegar en el mundo gastronómico es incipiente porque nos enfrentamos a la llegada de tendencias gastronómicas que tienen muchísima historia, en las cuales el producto es privilegiado y seguramente a la que nosotros no estábamos preparados. La cultura gastronómica, digamos, o la gran apertura gastronómica tiene escasos 15 años en Colombia y pues se enfrentó a una población que no estaba acostumbrada a sabores ni a técnicas gastronómicas y culinarias de vanguardia y de tendencia. Entonces, pues digamos que eso ha sido bastante complejo para nosotros los cocineros poder darle a entender a nuestros clientes y poder además tener una armonía entre negocio y entre gastronomía. De esta manera yo creo que Pereira y el eje cafetero y en general Colombia, porque ni siquiera Colombia ha podido entender un poco o por lo menos apropiarse de su cultura gastronómica para darla al mundo. Hoy estamos hablando de un mundo globalizado. Yo cada vez recibo más clientes extranjeros que vienen ávidos de probar nuestra gastronomía, pero nosotros todavía creo que estamos un poco confundidos en identificar cuáles son esos platos que comercialmente vamos a ofrecer. Yo considero que nuestra gastronomía o la identidad gastronómica nuestra está en nuestras casas, está en nuestras abuelas, está en nuestras fincas, donde se cocinaba con leña, donde casi todo giraba alrededor de la cocina desde las 4 de la mañana que se empezaban a cocinar los alimentos para los trabajadores, para servir el desayuno, luego la media mañana, el almuerzo, que era un almuerzo grande para poder seguir la rutina del campo, luego el algo y finalmente terminar con la cena en la noche. Ahí está esa gastronomía callejera
Y yo creo que en el momento en el que entendamos cómo poder comercialmente poder ofrecer esa gastronomía afuera, pues vamos a poder crear una verdadera identidad. Hay que recuperar, esto se ha hecho, yo creo que el trabajo de investigación se viene haciendo por lo menos los últimos 20 años en Colombia. El Ministerio de Cultura lo ha hecho, han existido también algunas iniciativas privadas que lo han hecho, se han levantado inventarios gastronómicos de todo el país y de todas las regiones de Colombia, pero pues tenemos que dar el paso, el otro paso, y yo siempre he insistido que la identidad gastronómica se consigue cuando entendemos que comercialmente es la forma de mostrarla al mundo. O sea, la gastronomía no puede quedar en una finca a 3 horas del centro urbano más poblado de un departamento, o el acervo gastronómico no puede ser de difícil acceso. O sea, tiene que materializarse comercialmente. ¿Y cómo se materializa comercialmente? Pues en los restaurantes, en proyectos gastronómicos que se puedan mercadear, que se pueda vender al cliente, que se puedan diseñar productos gastronómicos fáciles de entender y de fácil acceso. Esto promueve, por supuesto, toda la cadena de suministro. Entonces ahí yo sí quiero plantear algo de lo que yo he venido hablando mucho, sobre todo desde mi labor como embajador gastronómico de Colombia en el exterior, y es que tenemos que mostrar esa cocina de los pueblos, esa cocina del marco de la plaza, esa cocina de las fincas, esa cocina de las arepas que salen a la calle a venderse todas las mañanas, pero tal cual es, respetándola como debe ser. Es posible la intervención de los cocineros en materia de técnicas contemporáneas y de vanguardia, pero de manera muy respetuosa. Yo sí he sido muy crítico cuando veo que la cocina colombiana en el mundo se está vendiendo como una gastronomía contemporánea con una cantidad de cosas que la gente no ha probado ni ha comido en su vida, intervenida por una cantidad de técnicas que sí son respetables, que funcionan muy bien en el mundo, pero que no corresponden a nuestra cocina. Nuestra cocina es una cocina de leña, nuestra cocina es una cocina de parrilla, es una cocina de fritura profunda, es una cocina de salazón cuando no habían neveras en las fincas y que se tenía que conservar la carne con sales nitrales y luego se volvía a freír. Esa es nuestra cocina y hay que mostrarla tal cual. Es una cocina de amasijos, es una cocina intervenida por equipos sencillos, no por tecnología, y ahí es donde yo creo que nos equivocamos. Entonces, yo soy un defensor de mostrar esa gastronomía tal cual es, pero que haga tránsito y que se aterrice en un modelo comercial. Esa va a ser la única forma de que podamos mostrar nuestra gastronomía, porque nada nos ganamos con tener unas preparaciones impresionantes en un municipio que queda a 3 horas y de difícil acceso a los centros urbanos como las capitales de los departamentos. Eso hay que tenerlo en todos los restaurantes, eso hay que tenerlo en los centros comerciales, en modelos gastronómicos que permitan que la gente acceda a ello, ¿sí? Y rescatando, por supuesto, toda esa herencia que se está muriendo con nuestras abuelas. Muchas recetas hoy en día, todos los días se mueren con nuestras abuelas, porque nuestras madres cocinan, pero esta generación nuestra muy poca aborda esas recetas y muy poca cocina, y las recetas se van muriendo, las recetas se van internando con nuestros antepasados. Entonces, pues para terminar de responder un poco la pregunta que me hacías ahorita, pues yo desde el restaurante he tratado en algunos casos de rescatar algunas recetas, Ángela, o de rescatar algunas preparaciones y algunos ingredientes. Lo que pasa es que nuestra cadena de suministro también es una cadena de suministro empobrecida, hablando del campo. Nuestro campo ha sido empobrecido los últimos años en este país, y eso no es una mentira, ni eso hay que esconderlo, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que nosotros podamos recuperar comercialmente nuestra cocina, mostrarla tal cual es, con la mínima intervención gastronómica, aunque esto es una posición, digamos, muy personal, y esto pues yo quiero que mis colegas que trabajan cocina colombiana contemporánea lo entiendan, pues en esa medida vamos a poder recuperar de esa manera la cadena de suministro de nuestros proveedores en el campo. Yo creo que es posible hacerlo, porque está comprobado que nuestra gastronomía es una gastronomía que le gusta a la gente, es una gastronomía que comercialmente puede ser exitosa y puede además ser un buen negocio, pero sí tenemos que hacer ese trabajo, digamos, de manera más disciplinada y más contundente. Han habido muchas campañas a nivel nacional,
Yo entiendo los esfuerzos de los gobiernos locales por hacerlo, pero esto tiene que desembocar finalmente en un proyecto que, como el Distrito Gastronómico de Corocito, me parece que puede ser la dirección correcta para que posicionemos nuestra gastronomía. Camilo, recogiendo todo lo que se ha dicho hasta ahora, me gustaría saber cuál es tu posición desde alguien que se piensa el turismo sostenible en la ciudad frente a todas estas reflexiones y propuestas que surgen de emprendedores dedicados a la gastronomía. Bueno, hola Ángela, ese fondo musical hace parte de nuestra diversidad cultural, ¿cierto? Porque hablar de cocina es hablar de cultura y todo lo que ella emerge más allá de la preparación. Entonces, buenas tardes para Ángela, para los compañeros. Para mí es un gusto estar acá en este importante conversatorio con personas que tienen gran experiencia en la gestión cultural, en la cocina, en la investigación, ¿cierto? En los nuevos emprendimientos. Y creo que todos soñamos con esta Pereira diversa, ¿cierto? Esta Pereira posicionada en temas gastronómicos. Entonces, gracias por la invitación. Y voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho en la Universidad Tecnológica de Pereira y en el naciente Laboratorio Gastronómico Sostenible, que esperamos sea una apuesta también de ciudad en esto que se está pensando como distrito gastronómico. Creo que Julián nos hizo un resumen muy importante de por qué sí podemos hablar de identidad pereirana, aunque yo le agregaría a eso que Pereira no tiene identidad gastronómica. Pereira tiene identidades gastronómicas, ¿cierto? Y yo cambiaría esa palabra de cuál es nuestra identidad, no, más bien hablemos de cuál es nuestra diversidad gastronómica. Creo que ahí está nuestro factor diferencial, ¿cierto? Nuestro municipio está ubicado en el Triángulo de Oro, ¿cierto? Estamos muy pegados ahí en toda la mitad, muy cerca de Medellín, muy cerca de Cali, muy cerca de Bogotá, las tres principales ciudades del país. Y eso nos genera unas ventajas comparativas y competitivas frente a otros municipios muy grandes. Y que eso no es nuevo, bien lo contaba Ángela y Julián cuando hicieron su intervención, pues Pereira fue un cruce de caminos, ¿cierto? Ese cruce de caminos que conectaban a Popayán, que en el momento fue la ciudad más importante con el resto del país, y por aquí pasó una cantidad de gente que se quedó, me incluyo, ¿cierto? Yo nací en Bogotá, pero soy pereirano, aquí abogo a eso de que aquí no hay forasteros, todos somos pereiranos. Entonces creo que la invitación no es hablar de cuál es la identidad gastronómica de Pereira, sino al contrario, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra diversidad gastronómica, que es producto de todo de lo que hablaron los panelistas anteriores, ¿cierto? Y es el reflejo de esa cocina y esas prácticas y tradiciones que estaban acá de los indígenas o de las comunidades ancestrales, que luego llegaron los afro, los caucanos, los antioqueños, y eso hace que ahora Pereira tenga no una identidad gastronómica, sino que tenga muchas identidades gastronómicas y que mejor hablemos de esa diversidad cultural, ¿cierto? Debemos pensar nuestras cocinas, nuestro distrito gastronómico, nuestra apuesta turística en tres momentos, ¿cierto? Desde la producción, de dónde viene ese alimento, ya lo decía ahorita Juan, bueno, qué difícil es conseguir una auyama, un zapallo en Pereira, ya lo decía Diego, pero es que conseguir acá esos ingredientes locales es difícil, entonces desde ahí viene el corazón de las cocinas también y de la oferta gastronómica que podamos tener en nuestro municipio y en nuestro departamento, de cómo fortalecemos la parte de producción, que en temas turísticos, y más adelante lo podemos conversar, pues hace parte de ese distrito gastronómico. Las personas no solamente están pensando en venir a comer rico y que lo atiendan bien, sino que quieren conocer de dónde viene ese alimento que yo estoy consumiendo, ¿cierto? ¿Cuál es esa familia que lo cultivó? Si es orgánico, si no es orgánico, si me ayuda a mí para la salud o no. Entonces, los invitaría más bien a que no habláramos de identidad gastronómica pereirana, sino que habláramos más bien de diversidad gastronómica pereirana, que es nuestra principal apuesta y nuestro factor diferencial, ¿cierto? Cómo esos caminos ancestrales, esos caminos tradicionales, contribuyen a toda esa oferta alimenticia que tenemos ahorita, nuestros ancestros caucanos, etcétera, pues es el reflejo de lo que hoy tenemos. Y lo que decía Diego, ¿cierto? Cómo rescatamos los 7 golpes que decían nuestros abuelos, que empezaba desde los tragos, ¿cierto? Y es ver la gastronomía no solamente desde qué ofrezco de desayuno, o qué ofrezco de almuerzo, o qué ofrezco de comida, sino que hay otra posibilidad que nos da toda esta diversidad cultural que tenemos
para pensarnos esos distritos gastronómicos de una forma distinta. Entonces, creo que más bien hablemos no de identidad, sino de identidades y de entender esa cocina como esos patrimonios que están ahí, ¿cierto? Esos patrimonios vivos que podemos repensarnos desde la finca donde se cultiva el alimento, desde el restaurante donde estoy ofreciendo el servicio y toda la oferta complementaria, las ventas de portón, las ventas callejeras que hacen parte de toda esa identidad o esas identidades gastronómicas que tenemos en nuestro municipio. Seguimos siendo maiceros, ¿cierto? Afortunadamente, ¿cierto? El maíz no se pierde en las empanadas, en las arepas, en la chicha, en la mazamorra. Afortunadamente seguimos siendo maiceros, frijoleros, ya lo decía Juan, ¿cierto? Muchas variedades de frijoles tenemos aquí y que tenemos que empezar a rescatar y toda la otra oferta gastronómica que se ha quedado en nuestra ciudad. Entonces pensaría que más bien hablemos no de una identidad gastronómica pereirana, sino de nuestra diversidad gastronómica, que creo que puede ser nuestro punta de lanza en temas gastronómicos de ciudad. Muy bien, Juliana, cuéntanos por favor. Ok, escuchando pues a los gastronómicos, ¿cierto? En temas de identidad en gastronomía, mi enfoque ha sido investigación en conceptos de identidad. He trabajado en comunidades vulnerables como Crisol, trabajando temas de autobiografía, he trabajado con la astilla en el ojo en procesos de formación direccionados hacia la identidad y la comprensión de identidad. Y creo que cuando partimos en la identidad es muy importante pararnos en dos categorías fundamentales, que es donde podemos a veces perdernos. Cuando hablamos de identidad hablamos de la esencia, lo que es, lo inmutable, lo que no cambia, que ahí es donde podríamos enmarcarnos en las tradiciones, en los abuelos, en las cosechas, en esto, pero también hablamos de lo mutable, porque la identidad no es estática, la identidad es un cambio constante también de situaciones, de sucesos. Constantemente modificamos nuestras interpretaciones y estamos permeados por un contexto. Entonces hay dos vertientes muy importantes para comprender la identidad. Lo que hablaba Juan Camilo de la diversidad. La identidad se lee desde lo global a lo local, ¿cierto? Desde lo más particular, que es el sujeto, yo, mi identidad, porque también nos cuestionamos nuestra propia identidad. ¿O acaso esta pregunta sobre el distrito gastronómico no es un intento o una búsqueda, ¿cierto?, para encontrar vestigios sobre qué somos nosotros para narrarnos al mundo? ¿Cómo nos narramos nosotros al mundo? Porque además tenemos un vacío existencial gigante nosotros en Latinoamérica, porque venimos de un mutismo total, diciéndolo más claro, ¿cierto? Nos han impedido decirnos al mundo, nos han impedido poner nuestro nombre al mundo, entonces necesitamos nombrarlo, necesitamos ponernos en ese mapa, ¿cierto? Porque somos importantes también para el desarrollo de una sociedad global, ¿cierto? Entonces, bueno, saliendo de la particularidad del cero, parándonos en la particularidad, están los gastronómicos, que es una posición, el que pone el plato, el que piensa el plato, pero en la mesa compartimos varios, estamos los que comemos el plato, está la persona que llega acá a Pancracio, el gastronómico que lo pone, el que vende el producto, hay todo un conjunto de seres que permiten que se dé ese encuentro en la mesa, ¿cierto? Como primer lugar de aparición. Porque ese fue el primer lugar de aparición en una sociedad, sentados alrededor de una mesa, y fue en el primer lugar donde nos sentimos identificados en una mesa, porque fue ahí en el primer lugar donde llegamos a ser comunidad. Entonces, bueno, como la mesa obviamente totalmente nos habla y nos dice con claridad cuáles son nuestras identidades. De ahí partimos. Entonces, bueno, la pregunta es ¿cuál es el interés ahorita en el distrito de Corocito? En la parte de nosotros que tenemos Pancracio y tenemos a 2 cuadras abajo un centro de producción donde también hacemos nuestro pan, ¿cierto? Estamos creando el espacio. ¿Cuál es mi responsabilidad como Juliana Arias, gestora de Pancracio, cogestora de Pancracio, en este entorno? ¿Qué es lo que se piensa? Y yo desde mi posición y desde mis utopías, pienso que el camino desde lo gastronómico y desde las diferentes industrias creativas, porque este espacio se piensa desde lo gastronómico porque es su principal foco comercial, pero todas las industrias creativas tienen que estar vinculadas, porque para hablarle al mundo le hablamos de manera completa y no por partes, tiene que estar todo articulado, todas las industrias culturales en un mismo espacio hablándole al mundo. Empezar por un enfoque, bueno, el distrito gastronómico de acá de Corocito, ¿cierto? Que ese sería pues como nuestro enfoque. Entonces hablamos aquí es de ciudad educadora.
Creo que ese es lo principal, ¿cierto? Pensarnos en las pedagogías para lograr una transformación, primero, en los que tenemos los locales, y segundo, a lo que les vamos a ofrecer a la sociedad, nuestra primera sociedad y la sociedad de los turistas que también están viniendo a estos espacios. Aquí en Corocito surge algo muy que creo que todos los pueden observar. De aquí desde está Pancracio hacia allá, encontramos comida italiana, encontramos comida vegana, encontramos mexicana, japonesa, o sea, variedad, ¿cierto? De acá para acá encontramos asaderos, la carne asada, el churrasco, bueno, ¿cierto? Maravilloso, la arepa, ¿cierto? Pero a esto, de acá para acá, también nos falta mucha evolución, nos falta evolución y repensarnos también la arquitectura de los espacios. ¿Qué se están pensando las personas que realmente tienen locales acá? ¿Cómo los están viendo? Porque la oferta es hay veces tan sesgada a lo mismo, habiendo tanta diversidad también. ¿Qué se les puede mostrar como propuesta? Otra cosa que estoy de acuerdo, bueno, en lo que dice Diego Paneso, sobre lo esencial, ¿cierto? Hay que ir a la raíz y venderla tal cual es cierto, pero primero tenemos que trabajar también en pro de una innovación. O sea, nosotros, Pancracio, trabajamos con la nostalgia, siempre trabajamos con la nostalgia, siempre vamos al pasado, a recordar, porque recordándonos también nos descubrimos a nosotros mismos, pero la cultura y la posibilidad que nos permite la identidad es eso mutable, es la posibilidad de crear y transformar. Entonces tenemos un conocimiento, pero las cosas hay que también repensarlas y ser reflexivos y críticos. Por ejemplo, en la cocina tradicional colombiana se utiliza mucha grasa, se utiliza, carne, ¿cierto? Hay mucha carne, por todos lados hay carne. Ahorita el mundo tiene otros nuevos discursos sobre el veganismo, o grasas más saludables para el organismo. Entonces, ¿por qué no hacemos un proceso pedagógico sobre grasas? Acá hay mucho frito, miremos formas alternas de hacerlo que sea mucho más acorde a lo saludable, ¿cierto? Porque pensar la gastronomía también es pensar en la salud. En la salud pública, que tiene tantos... En la salud pues, pública. Que tenemos unos pésimos... Es una posición política. En salud pública. La gastronomía es una posición política total. Entonces, creo que debemos de pensarlo siempre en todo, pues como todo esto que viene sucediendo, como una ciudad educadora, ¿cierto? Como la posibilidad infinita de crearnos, de trabajar con la nostalgia, recordar nuestros antepasados, pero principalmente una posición política, ¿cierto? Que se piense en la ciudad, que realmente quiera transformar ciudad y que realmente nos eduquemos, porque, o sea, ahí es donde está el vacío, que nos eduquemos en gastronomía, que nos eduquemos en la forma de hacer pedagogía para la sociedad. Para nosotros, Pancracio vende pan de masa madre. Nosotros hemos logrado esto a punta de diálogo con el cliente, diálogo constante. ¿Por qué? Porque es importante el pan de masa madre. ¿Qué te va a aportar? ¿Por cuánto tiempo nos demoramos? Integral, o porque sí, aunque aquí pues es particular, quiero agregar dos cosas. Hay mucha gente que ha llegado, no, véndame lo que me engorde, pero pues tenemos un compromiso definitivamente también con la salud, definitivamente, porque como lo decía ahorita, las estadísticas en salud pública acá son pésimas: cáncer de estómago, cáncer de colon, coronarias, un montón de cosas. Eso me parece a mí súper preocupante. Yo creo que la responsabilidad de los que trabajamos gastronomía es que bueno, qué rico que sepa bueno, lo que tú decís, que sepa muy bueno, y tú ves la mayoría de productos, un montón de queso, doble crema, entre más queso, la gente le gusta más, pero realmente bueno, ¿y qué precio estás pagando por eso en tu salud? Y lo otro que Julia estaba diciendo, que para mí realmente es algo de las cosas que más me duelen en mi ciudad y a lo que más crítico soy, es que yo cada que veo que tumban una casa que es patrimonio arquitectónico, me duele en el alma, porque nos están borrando y borrando y borrando más, ¿sí o qué? Entonces yo personalmente me sueño una casa, es mi sueño, y lo busqué, lo he añorado, una casa que sea patrimonio arquitectónico, con un solar, donde pueda tener un jardín, donde pueda tener hasta gallinas, que el gallo de Pancracio me lo sueño ahí en su patio, cantando cada mañana, con la cocina de leña, y que cada quien coja su pan o su arepas, y pueda hacer arepas que la cojan como eran de mi abuela, y le coloque mantequilla y se la coma así. Eso me parece muy, muy preocupante. O sea, concluyendo eso, o sea, pensando directamente en el distrito gastronómico, si nos pensamos el distrito gastronómico, tenemos que pensarlo de manera compleja, global. O sea, lo que tú decías ahorita, ¿cierto? Que hay que llamar al turista. O sea, esos distritos son foco para el turista, pero no se vuelven foco si no lo hacemos de manera rigurosa, bien pensada, pensándonos la arquitectura, pensándonos qué vamos a exponer, o sea, que sea un lugar de interpretación de mundo, ¿cierto? Un lugar donde podamos realmente decirnos
a nosotros mismos hacia el mundo, pero de una manera estética y didáctica. Creo que eso sería, y muy coherente, o sea, lo más coherente posible, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo esencial, lo que no muta y lo mutable, porque obviamente siempre va a haber innovación, siempre van a haber nuevas ideas. Las dos cosas no son enemigas, las dos cosas son valiosas. Entonces creo que esos son como los puntos más importantes también a tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por atender la invitación para darle continuidad a este conversatorio sobre el Distrito Gastronómico de Corocito aquí en Pereira. Me gustaría que retomáramos la conversación desde el tema de cómo crear innovación con identidad, cuáles serían esas propuestas, y para esto me gustaría darle la palabra a Julián. Muchas gracias, Ángela. Pues primero que todo agradecer a este espacio que brinda el museo, ¿cierto? Yo pienso que ese tema de construcción social se dan estos tipos de espacios en los cuales pues, participamos los diversos expertos a través de, en este caso, a través de las diferencias temas de conocimiento que hay en cada uno como actores pues, de esta sociedad, ¿cierto? Digo, estos espacios son muy enriquecedores porque permite ese diálogo entre todos y la construcción conjunta. Bueno, para el tema de cómo generar productos innovadores y generar ese tema de construcción de identidad, pues como lo hablábamos, el tema de generar una identidad realmente no habría que construir, porque de hecho ya existe, y como lo decía Juan Camilo ayer, pues somos realmente diversos, ¿cierto? Porque realmente hay que reconocer que cuando hablamos del tema de cocinas, y sobre todo el tema de cocinas tradicionales, los estudiosos de las cocinas colombianas lo hablan es así, en plural, porque somos muy diversos, ¿cierto? Gracias pues a esa gran interacción que hubo entre los diferentes pueblos, ¿cierto? Y cuando hablamos de la construcción de significados culturales, siempre vamos a hablar como de una construcción que se da primero en un proceso mental, ¿cierto? Donde lógicamente tengo en cuenta el tema del contexto, de lo que se está viviendo, y lógicamente de la historia y su desarrollo, ¿cierto? Y en el tema de esa identidad culinaria de los pueblos, siempre van a haber como varios elementos que están ahí presentes en esa construcción cultural de los alimentos. Y es el tema primero, el tema de la experiencia y la práctica, que es finalmente cómo se desarrolla todo lo que son artes y oficios, y en este caso pues las cocinas hacen parte de eso, ¿cierto? Todo el tema de los sentimientos y las emociones, porque son cocinas que tienen rostro, que tienen identidad, que tienen historia, ¿cierto? Todo el tema de la expresión de los sentidos, como a través de los aromas, los sabores, los colores, los sonidos, las texturas, todos estos son lenguajes que nos están comunicando a través de los alimentos, ¿cierto? Y el tema del contexto agroecológico, ¿cierto? Todo el tema de la huerta y los alimentos, esa relación directa que hay entre el pancoger y lo que se produce, ¿cierto? Me gustaría como hacer una claridad en algunos conceptos. Primero en diferenciar qué es cocina ancestral, qué es cocina tradicional y qué es cocina típica, una dinámica pues como de aclarar en ese tema de la construcción pues del conocimiento. Cuando hablamos de cocinas ancestrales, siempre vamos a hablar de los alimentos propios de un pueblo originario, ¿cierto? En este caso, de esas comunidades amerindias, ¿cierto? Donde lógicamente hay unos productos endémicos, hay unas técnicas y lógicamente unas tecnologías propias, puede que muy rudimentarias, pero propias de esa comunidad y de ese territorio, ¿sí? Y lógicamente, si hablamos del tema de que si yo, digamos que le transformo alguno de esos elementos, pero en este caso, pues le estoy quitando esencia, ¿cierto? Ahí retomando un poquito lo que decía Diego Paneso ayer, del tema de pronto de no arriesgarse a cambiar un poquito el tema de la elaboración de esas preparaciones, porque se le quitaría y se le restaría el tema de la identidad. Pero digamos que ese tema de conservación es muy propio de esa cocina ancestral, que es un concepto muy diferente al tema de la cocina tradicional. ¿Qué es la cocina tradicional? Es la que se da a través de la herencia, es decir, a través del legado. Es decir, es algo que se da a través de la comunicación, de la oralidad, ¿cierto? Podemos decir que las cocinas tradicionales son la cocina de lo mestizo, ¿cierto? Donde ocurre un encuentro o una mistura, porque es una mezcla bonita, entre ese conocimiento del ayer, del pasado, ¿cierto? Y todas esas transformaciones que tiene el entorno, ¿cierto? Entonces, en este proceso se recogen los alimentos propios del territorio,
pero a la vez se adoptan alimentos que traen sus nuevos habitantes, ¿sí? A la vez que también se va transformando con el paso del tiempo y el aprendizaje, en este caso, nuevas técnicas, nuevas tecnologías que van surgiendo con esos procesos de construcción del conocimiento, que lógicamente se dan de esa herencia, pero que también van surgiendo con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿cierto? Que va incorporando cada una de esas nuevas generaciones que van recibiendo ese legado, ¿cierto? Podríamos hablar de muchos ejemplos de ellos, y son platos que en un principio eran ancestrales, pero que luego se volvieron platos tradicionales. Por ejemplo, el tamal. El tamal es un plato que en esencia al principio era ancestral porque era envoltorios de maíz hecho por nuestras comunidades indígenas, pero en ese contacto con el español le incorporó, por ejemplo, el tema de las carnes, ¿cierto? Las carnes de aves de corral, la carne de cerdo, ¿cierto? Otros productos. En el caso concreto, por ejemplo, del ajiaco, también lo vemos presente ahí, cuando era una sopa de tubérculos, de diferentes variedades de papa y de la huasca, pero cuando llegan en el contacto con el español y con las nuevas comunidades que fueron llegando al territorio, se le incorporó el tema de la crema de leche, la carne de pollo, ¿cierto? Porque en este caso, las carnes que se utilizaban eran carnes realmente de monte, ¿cierto? Y si lo hablamos en el tema, por ejemplo, también del uso de las herramientas, al inicio el tema de la elaboración, por ejemplo, de las arepas, las tortillas, que definitivamente son el pan de América, ¿cierto? Es lo que nos representa a nosotros, esa base alimentaria. Lógicamente en la elaboración hoy en día no la concibiríamos sin el molino o la máquina de moler. Esa máquina de moler que tenían las abuelitas marca Corona, ¿cierto? Eso no estaba entre las tecnologías que tenían nuestros grupos indígenas. Sin embargo, fue una tecnología que llegó y que nos marcó y que cambió esa forma de cómo elaborábamos esas arepas, ¿cierto? Entonces hay también un proceso dinámico en el cual se van, digamos que, adquiriendo nuevas tecnologías y nuevos procesos. En ese sentido, entonces, tendríamos que decir que las cocinas tradicionales no son estáticas, son dinámicas. Así como se transforma la sociedad, se transforma la cocina, ¿cierto? Y entonces ahí es donde no podemos caer en el error de pensar que es que una cocina tradicional, si yo no la hago en unas determinadas condiciones, va a perder su esencia. Mira que realmente es una cocina que está en continua construcción y en desarrollo, ¿cierto? Y si lo hablamos así, en términos de lo internacional, ¿qué sería, por ejemplo, de una cocina italiana sin productos como el tomate? ¿Y el tomate de dónde es? El tomate es americano, ¿cierto? Entonces, realmente, la cocina de ellos también se ha construido a partir de productos nuestros, ¿cierto? Y ya luego estaría el concepto de lo que es una cocina típica, que es lo que se da en la dinámica netamente desde lo comercial. La comida que se hace y que se come desde las dinámicas del consumo. Y ahí podríamos hablar de otros ejemplos, por ejemplo, la bandeja paisa, que en este caso un antropólogo antioqueño que es Julián Estrada, dice que es una exageración que salió ganando, porque finalmente no es un plato que haya surgido a través de un tema de herencia en forma inicial, sino fue que un plato, una construcción que se dio netamente desde el tema, desde lo comercial y de esos alimentos que representaban el territorio, ¿cierto? O, por ejemplo, el tema de la sopa de pastas con tortilla. La pasta, pues sabemos que es un producto que viene y lo incorporan después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que lo traen los italianos. Pero en nuestro imaginario colectivo, por ejemplo, esa sopita de pasta y tortilla que hacían nuestras abuelitas, ¿cómo no recordarla, cierto? O sea que son productos y técnicas que llegaron y se incorporaron a nosotros, ¿cierto? Entonces, yo digo que en esa dinámica es que tenemos que pensar que la innovación de esas cocinas tradicionales estaría en tener una mente abierta de retomar esos productos que nos representan a nosotros como territorio, pero a la vez también tener presente que en esas dinámicas de desarrollo histórico también vienen presentes unas transformaciones. Y yo pensaría que esos son procesos que se han dado, por ejemplo, en las cocinas como México y la cocina peruana, en las cuales ellos vieron que realmente esa cocina que suplía unas necesidades básicas para esa alimentación campesina y rural, lógicamente tuvieron que transformarla en su forma de emplatado, en el manejo de las porciones, para poder venderla ante el mundo. Yo diría que eso es un proceso que tiene que surgir en una alianza conjunta entre las comunidades campesinas, la academia y lógicamente el sector productivo, ¿cierto? Eso es como lo que les quería hacer el aporte en ese sentido. Muchas gracias, Julián. Me parece muy valioso lo que anotas en este momento frente a esas diferencias entre cocinas tradicionales, ancestrales y típicas.
y pues eso impone una serie de retos para construir una identidad gastronómica a nivel comercial, por llamarlo de alguna manera, o sea, para que esto se traduzca en una oferta gastronómica que pueda ser comercializable en restaurantes y en otro tipo de negocios que ofrecen comida al público. Bueno, volviendo al tema ya de que nos convoca, que es el del distrito gastronómico y los desafíos que este trae consigo, me gustaría que habláramos un poco de cuáles son esas acciones que se requieren para que esos emprendimientos que hoy en día están asentados allá en Corocito, teniendo en cuenta que esta vocación no es algo que se le haya atribuido a Corocito, sino que era preexistente a la idea de construir un distrito, que existían, con esto redondo, en la zona varios negocios de servicio de comida a la mesa, específicamente asaderos, que se han ido articulando con otro tipo de ofertas, como lo señalaban ayer los compañeros de Pancracio, donde empieza a haber una oferta internacional, también artesanal en términos de la panadería y de otro tipo de productos que están llegando a la zona. Me gustaría hablar ya con los actores que están como pensándoselo desde lo institucional, desde lo comercial, cuáles son esas estrategias que habría que adoptar en Corocito para que de verdad haya una oferta innovadora, con identidad, consolidada, con un buen servicio al cliente. Entonces me gustaría conocer la opinión de Juan Camilo de la Universidad Tecnológica de la Facultad de Ciencias Ambientales, Escuela de Turismo Sostenible, de Diego Paneso y de Diego Orrego. Bueno, Ángela, esa es una pregunta muy importante, ¿cierto? Ya nos contaba Julián, pues esa diversidad de cocinas que tenemos en nuestro departamento y como lo dijimos, esas ventajas comparativas que tiene Pereira en términos de ubicación, de sudón de gente, de civismo, pues hacen esto un lugar muy atractivo para que tanto los pereiranos como para que los visitantes pues puedan pensar en ese distrito gastronómico que tiene unos desafíos grandes, ¿cierto? En términos de planificación territorial y de actividades que hay que desarrollar, ¿cierto? En primer lugar, pues cuando pienso en un distrito gastronómico, debe ser entendido desde el turismo como esa motivación principal de viaje, ¿cierto? Va a ser nuestro referente gastronómico, va a ser nuestro atractivo turístico, y bien lo mencionaba Ángela, pues cuando tengo esa motivación de viaje, que es un distrito gastronómico, pues debo tener esa oferta gastronómica fortalecida en varios aspectos, ¿cierto? Tengo que tener unos muy buenos platos con unos conceptos técnicos muy bien establecidos, tengo que tener una calidad de mis productos y de mi servicio muy alta, debo ser innovador, ¿cierto? Debo generar también unos procesos de diferenciación entre los diferentes establecimientos gastronómicos con identidad, ¿cierto? Con diversidad y sobre todo con principios de sostenibilidad. Entonces, ese es el primer elemento importante. Pero ojo, ¿cierto? En términos turísticos, de nada me sirve tener una motivación de viaje, tener un distrito gastronómico fortalecido si no tengo una oferta complementaria. Porque el visitante va a estar en el distrito gastronómico, va a comer rico, ¿cierto? Va a estar ahí 1 hora, 2 horas, se toma un café, pero después, ¿qué va a hacer? Entonces, pensar en el distrito gastronómico no solamente implica pensar en Corocito, sino que implica pensar en toda la cadena de valor del sector turístico, que también la debo fortalecer, que también debe tener unos criterios de calidad y sostenibilidad claros, tener unos buenos alojamientos urbanos, pero también tener una muy buena oferta de alojamientos rurales, de posadas turísticas, ¿cierto? De pensar en procesos de turismo comunitario. Debo también pensar en actividades turísticas experienciales, no solamente en el restaurante, en el consumo, sino que qué bueno ir a una finca a conocer no solamente el proceso cafetero, sino a saber cómo se siembra una yuca, ¿cierto? Cómo se siembra una mafafa, cómo cultiva una auyama. Son cosas que al visitante le gustan desde el tema experiencial, que aportan al turismo sostenible, porque estoy generando también identidad, no solamente en el restaurante, sino desde la producción del alimento. Debemos tener unos atractivos turísticos muy bien planificados, debemos trabajar como municipio y como departamento en tener unos intérpretes ambientales bilingües, ¿cierto? Ojalá trilingües, que no solamente hablen muy bien español, inglés, sino que también puedan, si viene un visitante francés, si viene un visitante alemán, pues que tengamos los elementos
gastronómicos también, ¿cierto? Debemos pensar en el servicio desde el tema del inglés y otros idiomas, mejorar los servicios de transporte, ¿cierto? Recuerden que en el turismo el transporte es el primer contacto que tiene el visitante. Entonces, tengo un circuito gastronómico fortalecido, pero tengo de pronto un servicio público que no sabe de la ciudad, que no sabe de su patrimonio, que no sabe de este distrito gastronómico. Entonces, hay que trabajar con el servicio de transporte, retomar el tema de las plazas de mercado, ¿cierto? En México es increíble cómo generan esa articulación de distritos gastronómicos en las plazas de mercados, y acá en nuestro departamento de Risaralda tenemos unas plazas de mercados que tenemos que recuperar. De ahí viene la esencia también de las cocinas en ese momento de producción. Listo, esto desde procesos de turismo sostenible que respeten el patrimonio natural y cultural. Definitivamente esa diversidad que tenemos en nuestro departamento, pues se debe reflejar en un plato, pero se debe reflejar también en todas estas experiencias turísticas que les acabo de mencionar. Y tener también el distrito gastronómico nos va a traer un desafío de que también debemos pensar en fortalecer la oferta gastronómica que no esté concentrada en este sitio, ¿cierto? Pensar en una oferta gastronómica fortalecida en toda la ciudad, no solamente en Corocito, sino que un visitante pueda venir, estar en Corocito, en el distrito gastronómico, pero también después desplazarse a otro sitio de la ciudad, también a comer rico, a comer con unos criterios de calidad y sostenibilidad, a tomarse un buen café. Entonces eso nos implica pensar el distrito como ciudad y también como departamento, ¿cierto? ¿Cuál es la oferta gastronómica de los otros municipios de Risaralda, ¿cierto? ¿A dónde puedo ir? Puedo ir a Marsella a comerme un sancocho, puedo ir a Pueblo Rico a comerme un sancocho de bagre, puedo ir a muchos municipios de Risaralda con esta oferta complementaria, porque ese distrito gastronómico va a ser la motivación de viaje, pero de ahí dependen muchas otras actividades que se pueden complementar. Esto implica pensar el distrito en los tres momentos. Julián ahorita hablaba de las cocinas tradicionales, y pensar en cocinas implica en tres momentos, ¿cierto? El primero de partir desde la producción. Entonces, ¿cómo fortalezco esas experiencias de visita a las fincas? Ya en el tema de producción, un muy buen servicio, ¿cierto? Y en el tema de consumo, pues cómo empiezo a generar unos procesos experienciales en mi restaurante. Acabamos de tener en los últimos premios La Barra al restaurante Rodicio, ganador a nivel nacional en mejor servicio, ¿cierto? ¿Y por qué se ganan ese premio? Porque tienen un proceso experiencial en el consumo que en los distritos gastronómicos son supremamente importantes. Entonces acá hay muchos desafíos. Trabajar también en el tema de la formación en gastronomía. Julián lidera el Centro Cultural Turístico y Gastronómico del SENA, donde formamos unos excelentes técnicos en cocina. Tenemos la EGO, ¿cierto? Tenemos la Universidad Tecnológica con el Laboratorio Gastronómico Sostenible y la línea de gastronomía, donde se deben formar nuestros cocineros, pero también debemos pensar en esos otros procesos de formación en cocina, no solamente desde las universidades, sino también en los restaurantes, ¿cierto? ¿Cómo empiezo a generar procesos de educación no formales e informales con los cocineros del distrito gastronómico y de los otros restaurantes de la ciudad? Y por último, es muy importante, un desafío que tienen el distrito gastronómico de Corocito y a nivel departamental, es que pensemos ese distrito como complemento, ¿cierto? Aquí no podemos pensar en los restaurantes que estoy compitiendo con el que tengo al lado. Pancracio no puede competir con el restaurante que tiene al lado. Y desde turismo sostenible cambiamos el concepto de competencia y decimos, más bien tenemos que ser cooperativos, ¿cierto? Tenemos que ser cooperativos entre nosotros para ser competitivos como destino. Entonces aquí es muy importante esa articulación de actores, ¿cierto? Esa cooperación entre los actores y pensar a Pereira como distrito gastronómico donde todos nos ayudamos y somos competitivos como destino. Creo que hay unos desafíos, Ángela, bien interesantes, pero que con esa articulación de actores, pues podemos posicionar a Pereira como ese destino gastronómico y que Corocito sea ese referente desde el distrito gastronómico que se piensa de ciudad. Diego Paneso, Diego Reyes, Hola. ¿quieren anotar algo? Hola, ¿me oyen bien? Perfecto. Bueno, muy bien. Yo quisiera hacer hincapié en algunos puntos que me parecen importantes para la consolidación del proyecto gastronómico. Yo pienso que uno de los primeros y que no hemos tocado en esta conversación
es la intervención arquitectónica de este lugar. Yo creo y por algunas conversaciones que he tenido con el alcalde, pues sé que hay un proyecto arquitectónico. A mí me parece que eso es muy importante porque tiene que haber un compromiso de la administración local por intervenir esta zona para garantizar el amoblamiento urbano, para garantizar el confort no solamente de los empresarios, sino también de los visitantes. Entonces yo creo que eso sería uno de los puntos de partida. Ya se hizo con la intervención del parque del popular modelo, que en afluencia de gente demostró ser muy exitoso, y yo creo que debería continuar por lo menos en esas 2 o 3 cuadras que hay contiguas al parque. Eso atraería mucho público y pues de entrada podría ser el primer paso para poder estructurar y poder diseñar muy bien los bulevares, las zonas peatonales, las zonas de parqueo para que haya buen acceso para los clientes. Hoy en día un negocio que no tenga parqueo está condenado a tener que luchar por llevar clientes de otra manera, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que haya una intervención arquitectónica acertada de todo este sector. Lo primero, yo creo que hay que levantar, desde lo gastronómico, hay que levantar un inventario de producto de los restaurantes que están en este distrito. Seguramente ahí nos encontraremos que hay muchos que tienen varios menús en común, y yo cruzaría y trataría de hacer una interfaz con otro inventario general que ya los compañeros que están en esta conversación pues los tienen algunos muy identificados porque vienen trabajando en todo el proceso de investigación de nuestras cocinas, de nuestra herencia, de nuestras tradiciones, y sería muy interesante poder cruzar esos 2 menús y poder definir qué tipo de productos gastronómicos a cuáles les vamos a apostar. Perú en eso fue muy inteligente. La experiencia de Perú giró inicialmente con Gastón Acurio en torno a 10 platos de su extenso menú. Ellos tienen más de 4 o 5 cocinas étnicas fusionadas con la cultura andina, pero lograron tener la certeza de enfocarse en 10 platos, y con esos 10 platos lograron tomarse el mundo entero y ser los pioneros de la nueva cocina latinoamericana después de la cocina mexicana, y ya luego pudieron ir incorporando nuevas preparaciones. Entonces a mí me parece que esa es una experiencia interesante a tener en cuenta y que pudiéramos considerar a la hora de nosotros cruzar los 2 inventarios que tenemos, decidir a qué productos locales de nuestra herencia gastronómica le podemos apuntar y tratar de influir en los dueños de los restaurantes para que los vayan adaptando de acuerdo, por supuesto, a su creatividad y de acuerdo al concepto de su negocio en cada uno de los establecimientos de este circuito gastronómico, para pues poder llevar una propuesta diferente, ¿cierto? Por supuesto, insisto en el acompañamiento a los empresarios. De nada vale tener arquitectónicamente una zona nueva diseñada, tener un inventario recolectado y apropiado, y no tener a los empresarios preparados para recibir a los clientes masivamente en sus negocios, sin tener claro cómo gestionar un buen plan de negocio, sin tener claro cómo poder generar una experiencia de servicio y tener un protocolo de servicio, cómo poder gestionar su materia prima, sus inventarios, cómo gestionar el costo del recurso humano, y cómo gestionar, por supuesto, todo lo que significa la formalidad, porque yo sí estoy absolutamente convencido que este va a ser el paso de la informalidad a la formalidad. Entonces ahí necesitamos un acompañamiento irrestricto, ya sea de los gremios, y ya puse a la orden la Cámara de Comercio, como también oficinas como la de competitividad de la Alcaldía de Pereira y algunos consultores externos que puedan darnos la mano con los empresarios para este acompañamiento. Yo creo que hay una cosa muy importante que no debemos pasar por alto, y es el tema de café, el café. En el mes de enero tuve la oportunidad de tener en Pereira, a Pere Castells, un catalán que fue quien fue el apoyo químico de Ferran Adrià y de Albert Adrià en todo el desarrollo de su técnica. Yo tuve la oportunidad de invitar a Pereira para que nos acompañaran en el proyecto del Food Lab, que es un proyecto que estamos adelantando en la Cámara de Comercio y será el primer laboratorio de cocina en Colombia. Y Pera nos hacía caer en cuenta de algo muy importante, y es que los extranjeros, cuando piensan en Colombia, siempre piensan en café, y nosotros nos hemos olvidado que la experiencia del café es finalmente la que nos ha posicionado y nos ha puesto
el nombre en todas las latitudes del mundo y hemos, digamos, de alguna manera olvidado la importancia que este producto tiene para el resto del mundo y digamos, la pasión que genera un visitante llegar, por supuesto, a las tierras cafeteras. Entonces yo creo que el café debe tener un valor importantísimo en este recorrido gastronómico. Ahí tendríamos que sentarnos a rayar y a pensar qué experiencia de café interesante y neurálgica podríamos poner ahí. Por ejemplo, Starbucks ahorita acaba de inaugurar hace un año, digamos, como su tienda top de café en el mundo que se llama Starbucks Reserve, que es una tienda que está ya puesta en 3 ciudades importantes del mundo, Nueva York, creo que está en Chicago y no sé dónde abrieron la otra, y es como un Disneylandia del café, alrededor de la tecnología, de los diversos tipos de café del mundo, y yo esta idea ya se la he comentado al alcalde, porque me parece que podríamos pensar en algo fuera de lo común con el tema del café en este distrito gastronómico, donde los visitantes lleguen no solamente a probar nuestra gastronomía, sino a degustar el mejor café o el café más suave de Colombia en una experiencia que sea diferente, que tenga que ver con tecnología, que tenga que ver con servicio, que tenga que ver con herencia cafetera, que tenga que ver con el paisaje cultural cafetero. Entonces yo creo que no se nos puede perder de vista ese tema del café. Yo creo que una forma de ser innovadores desde el punto de vista gastronómico y, por supuesto, defendiendo mi idea de conservar el valor del producto y conservar el producto tal cual es según la tradición, podríamos tener un acompañamiento de los proveedores de equipamiento de cocinas para acercar a los empresarios gastronómicos a nuevas tecnologías que les permitan ser más eficientes en la producción de estos menús y que de alguna manera eso les permita pues ser más innovadores y por supuesto más productivos. Ahí tenemos seguramente el acompañamiento, podríamos tener el acompañamiento de empresas como Industrial Taylor, como Payomaro, como Ceditalsa, que seguramente se interesarían mucho por ganar buenos clientes en este distrito gastronómico y poder hacer un tránsito entre lo que hay hoy en día, que de alguna manera a veces no funciona desde lo técnico, porque si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de equipamiento, por supuesto, por obvias razones de inversión y todo lo que ha acompañado este desarrollo casi natural y orgánico de la zona de Corocito, pues vemos, digamos, algunas técnicas y algunos equipamientos que son insuficientes y seguramente si logramos hacer todo esto vamos a tener un volumen de clientes muy importante, no solamente locales, sino de afuera. Entonces, pues yo quería anotar estas 6 cosas que me parece que son importantes para poder lograr el objetivo de tener este distrito gastronómico. Les estaba diciendo que me gustaría saber desde la posición de Diego Rego, que es también una persona experta en innovación, pero que además está trabajando desde Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, que ha sido una de las personas encargadas de jalonar este proyecto a nivel municipal junto con la Secretaría de Cultura. También cuáles son esas apuestas a nivel local y de gobierno para hacer posible todas estas estrategias y todo esto, todas estas acciones necesarias para que el distrito se consolide. Sí, mire, complementando un poco lo que mencionaba ahorita Diego Paneso y en la intervención anterior, les contaba que el ejercicio funciona cuando se hace una intervención integral. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente desde la carta, desde cómo se revisa la oferta gastronómica del circuito, del distrito gastronómico, sino también desde la intervención urbana y desde la intervención en la parte de transferir habilidades y competencias en temas de creatividad y otros temas administrativos que requieren los empresarios del sector para ser sostenibles en el tiempo. En ese orden de ideas, desde el gobierno de la ciudad y en alianza con la EDUB, la empresa de desarrollo urbano de Pereira, se tiene desarrollado ya los estudios, yo diría que casi en fase 3, porque están
a nivel de diseños urbanísticos, a nivel de valoración técnica y financiera, de cuál podría ser la intervención idónea de ese distrito gastronómico, pero con un componente adicional que tiene mucho peso, sobre todo en el largo plazo. Y es que el distrito gastronómico está quedando enmarcado dentro de una estrategia de áreas de desarrollo naranja que se viene también consolidando desde el gobierno de la ciudad y en alianza con la Secretaría de Cultura. Ese concepto de áreas de desarrollo naranja está enmarcada no solamente el distrito gastronómico de Corocito, sino también el circuito de parques que hay por la Circunvalar para conectarse con esa zona y terminar en el Parque de la Paz. Eso también le da una connotación, digamos, de sostenibilidad y de servicios complementarios para toda la oferta gastronómica que va a tener el circuito. Así que con esas intervenciones urbanísticas y a nivel de políticas de reconocer ese espacio como un área de desarrollo naranja, pues eso yo diría que le va dando un valor agregado muy interesante a toda la oferta que se va a desarrollar en el sector. Ese sería, digamos, por ahora como el aporte en esa lógica que venimos conversando. Bueno, a mí también me parece importante retomar varias cosas de lo que han conversado con los diferentes invitados con relación a este punto. Creo que además de articular todo este tema de la oferta turística, de la cadena de valor del turismo sostenible, de mejorar y priorizar la oferta gastronómica del sector, pues también es importante que haya presencia y que haya actividades complementarias desde lo cultural, porque la experiencia en el distrito no puede estar únicamente suscrita a ir a disfrutar de un plato X o Y. También debe implicar una posibilidad de acercarse a la cultura de la ciudad de otras formas, poder acceder a música en vivo, llegar a cafés libro donde haya además literatura local. O sea, se tiene que hacer un plan integral que articule esa oferta cultural al tema gastronómico. Ese sería como también mi aporte para cerrar este punto. Pero me gustaría conversar específicamente con Juliana y Juan de Pancracio, que son emprendedores asentados en la zona, porque también quisiera saber ellos qué se imaginan o qué esperan ellos como directamente involucrados deberían ser esos bienes y servicios que estén presentes en el sector de Corocito, que hagan parte también de la oferta institucional para articularse con este proyecto. Yo creo que hay varias cosas que me gustaría pues como aclarar ahí dentro de lo que hemos notado en este tiempo en Corocito. Yo creo que son como cosas muy pequeñas, que no son pequeñas, realmente son grandes, porque digamos que podría ser una visión muy crítica de alguna forma de pequeños aspectos que creo que requieren mejoramiento. Primero, deberíamos tener una responsabilidad ambiental mucho más importante acá en cuanto a las basuras, en cuanto a la recolección del orgánico, de vidrios, plásticos, porque aquí no lo hay. Nosotros en el sector somos los únicos que sacamos una bolsa de un color para el orgánico, la roja, con los desechos pues, de los baños, verde y otras con el vidrio y todo eso. Y eso realmente va de la misma manera. En fin. El sector de Corocito tiene otra parte y es que hay mucho retaque e inseguridad. Entonces, digamos que aquí la gente siempre le ha apostado mucho la atención como en la parte terraza, y digamos que siempre se ve muy acosado por el retacador o bueno, por habitante de calle, en fin, que obviamente genera una presión sobre la clientela y que a mí personalmente me parece un poco incómodo a la hora de estar disfrutando de algún lugar. Creo que eso afecta mucho a los colegas de por acá. Otra vez la inseguridad, la verdad, hay mucha gente que de verdad no es algo que digamos, sea
pues como exagerado, pero realmente hay gente que deja de venir porque le robaron el espejo. Ese tipo de cosas, creo que eso requiere obviamente más decisión. Ya digamos que fue nombrado lo del tema de, digamos, como la parte arquitectónica, lo decía Diego, el tema de los andenes, yo creo que obviamente, y lo he hablado también con el alcalde, por el tema de que sea más peatonal, pero también obviamente una oferta sobre todo también de parqueadero, porque no la hay. Entonces, creo que esa parte obviamente es muy importante. Yo creo que hay otro aspecto importante. Juliana ha sido como mucho más a esto, ya tiene una cuestión obviamente más, digamos, universitaria y pedagógica y muy humana, en la que ha puesto los libros. Ricardo Muñoz está aquí con algunas de sus ilustraciones, y tenemos algo de literatura aquí, de Julián Chica. Bueno, hay varias obras de acá de artes, pero sería mucho mejor, sería mucho, digamos, más, mucho mejor tener una colección realmente de artistas, sea ilustración, sea literatura, lo que sea, de artistas pereiranos, y que la gente sepa que puede venir a encontrar eso acá, ¿sí? Igual con la música. Nosotros en algún momento tratamos de tener como artistas que pudieran venir acá y compartir su música, pero realmente se volvía un tema de que no era rentable para nosotros trabajar pues de esa manera. Si tú le sumas lo que ellos deben de ganar, el transporte, el sonido, pues obviamente no era rentable, entonces como que renunciamos como a esa idea. Pero creo que se podría, no sé, articular, hacer algo en conjunto, no sé cómo no conozco ese sistema, que podríamos tener como mejor contacto con los artistas y sobre todo darle identidad, que no vengan acá a tocar. Pues sería bueno pues una música de común, pero sería muy chévere que sea música acá, no sé, el bambuco, pasillo, en fin. Este tipo de cosas creo que serían muy importantes, sobre todo pues acá en Pancracia, que brindamos como ese espacio, ¿no? Y eso es lo que suena acá. Y bueno, yo creo que también escucho pues hay como muchas, bueno, a Juan Camilo y a Julián. Creo que y Diego, creo que es muy importante como que haya como más, que no nos veamos como competencia realmente, sino que haya como más, como una sinergia, pues, una mezcla entre todos y podamos como proyectos adelante juntos, porque estamos como muy dispersos y no hemos logrado mucho. También que sería muy buena la conexión, por ejemplo, con la parte hotelera, que también yo nunca he tenido un acercamiento con la parte hotelera y creo que es importante. Y creo que también brindarle como la comodidad y la disposición a nuestros clientes, que haya como más disposición como de, no sé, de los espacios, de un montón de cosas. Creo que hay cosas acá que todavía no generan como una comodidad a la gente. Por ejemplo, como lo que hablaba del aseo, es una zona que realmente es sucia y digamos que estéticamente y pues un cierto escrúpulo en algunas zonas, sobre todo con el tema de las basuras, este tipo de cosas. Por ahora, creo que es de las cosas primordiales que hay que hacer. Y en cuanto a lo cultural, creo que está todo por hacer y todo. Yo de mi parte estoy muy abierto pues, como a todo esto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Hay una preocupación por parte de otros habitantes de la zona y en general desde la ciudad, y es este tipo de proyectos atraen mucha inversión, pero también implican en muchas circunstancias la gentrificación, el desplazamiento de los habitantes de las zonas y de los empresarios, digamos, raizales, por la llegada de nuevos y poderosos empresarios que tienen el poder adquisitivo para montar unos negocios mucho más competitivos. ¿Cómo se espera, cómo se planea, cuáles son esas estrategias para garantizar la permanencia en la zona de empresarios tradicionales, hacerlos más competitivos sin que eso niegue la llegada de nuevos empresarios? Ese es un desafío grande. Creo que me gustaría conocer la postura también de
de Diego Paneso como presidente de Cámara de Comercio, y también me gustaría saber cuál es la postura desde Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, cómo nos estamos pensando ese tema, hacerle contención y fortalecer a los empresarios locales. Ángela, yo creo que la Cámara tiene muchas herramientas de fortalecimiento empresarial. Nosotros, de hecho, tenemos hoy un programa montado y estructurado para apoyar y para capacitar a nuestros empresarios en diferentes frentes, en los frentes financieros, de mercadeo, jurídicos, tributarios, y pues más en este momento que estamos pensando en ser los líderes de un proyecto tan importante como el Food Lab. De hecho, el Food Lab es eso, el Food Lab es un centro de fortalecimiento empresarial gastronómico. Es una puerta que abrimos para que los empresarios gastronómicos tengan la oportunidad de tener asesoría permanente en todos los frentes de su empresa gastronómica, desde el diseño de productos, desde el acompañamiento en plan de negocio, desde toda su arquitectura financiera, de mercadeo, tributaria, jurídica. Y pues este es un proyecto absolutamente innovador que va en la Cámara de Proyectos, que va en la Cámara de Comercio, que está aprobado por Junta, que tiene recursos, que tiene presupuesto, que tiene el acompañamiento de diferentes expertos nacionales e internacionales. Entonces, esta puede ser la oportunidad para que el Food Lab entre en funcionamiento, pero además si no es desde el Food Lab que en estos momentos se está estructurando, puede ser desde todo nuestro departamento de competitividad. Yo lo puedo exponer en la próxima junta que tendremos la próxima semana y seguramente con Diana Ramírez y con ustedes y por supuesto con el concurso del alcalde podemos vincularnos de manera directa en toda la capacitación y acompañamiento a todos los empresarios del sector de Corocito. Eso respecto a lo que me preguntaste, pero quisieras en algo más, Ángela. Sí, señor, ¿qué sería? Dime, Ángela. No, te entendí que tú quieres decir algo más. ¿O? No, que te pregunté a ti que si quisieras que me profundizara en algo más o si tienes alguna otra pregunta. No, por ahora me gustaría que de pronto Diego cerrara esta parte, Diego Rego, con también qué se está pensando en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Vale, perfecto. Del sector. Bueno, Ángela y los que nos están escuchando en este momento, que están conectados con esta transmisión, digamos que desde la Secretaría de Competitividad de la Alcaldía de Pereira se vienen realizando varios ejercicios. Uno de ellos es primero identificar y caracterizar los empresarios del sector, ¿no? Eso nos permite identificar de primera mano cuáles son esos dolores, cuáles son esas necesidades, cuáles son esas capacidades que se han logrado construir hasta el momento, producto de la experiencia, producto de ir consolidando toda la oferta gastronómica que hay en el sector. Ya tenemos en este momento una caracterización de más de 100 empresarios del sector y en este momento estamos desarrollando unos planes de mejoramiento en los cuales llevamos hasta el momento más de 30 empresarios donde se les está desarrollando un plan de mejoramiento a partir de ese diagnóstico de caracterización que se hizo. Y con ese plan de mejoramiento lo que pretendemos desde la Secretaría de Competitividad es podernos articular con otras instituciones que tienen esa especialidad puntual de acuerdo a las temáticas o a las necesidades que encontremos en ese diagnóstico. Entonces, un ejemplo, lo que exponía ahorita Diego Paneso, es cómo a partir de esa caracterización que ya tenemos, empezamos a direccionar los empresarios del sector con unas instituciones puntuales donde van a recibir un acompañamiento especializado. Nosotros le hemos llamado pues una ruta, digamos, de emprendimiento, donde dependiendo de la fase o el nivel de madurez en la que se encuentra ese empresario con su oferta gastronómica o con sus debilidades o con sus fortalezas en otros temas administrativos, pues ya
hacemos un acompañamiento especializado de la mano de una alianza estratégica o con una universidad o con una entidad como Cámara de Comercio de Pereira o con algún otro gremio o con algunas entidades especializadas en temas específicos, ¿cierto? Por ejemplo, ahora tenemos una apuesta muy fuerte con la Superintendencia de Industria y Comercio para todo el tema de protección de marcas, ¿no? Ese tema que es tan importante. Sabemos que algunas marcas se están posicionando fuertemente en el sector y que ya están en el, digamos, en el momento idóneo para dar el siguiente paso y buscar la protección de esa marca como registro por parte de la superintendencia. Así que ese tipo de alianzas lo que nos va a permitir es que todos los empresarios del sector logren consolidarse como empresarios exitosos que puedan tener un sello de calidad que les brinde confianza a los visitantes. Ustedes saben que la palabra que sigue ahora después de reinvención en el marco de esta pandemia se llama confianza, y esa confianza se va a empezar a vender a partir de la muestra de un buen servicio, la muestra de calidad, la muestra de una oferta con valor agregado, avalados ojalá por un sello que les permita brindarle esa tranquilidad al cliente que seguramente va a estar, digamos, ansioso de conocer toda la oferta gastronómica del sector. Esa es la apuesta que tenemos desde la Secretaría de Competitividad en alianza con todos los demás actores que hacen parte del ecosistema del desarrollo económico de la ciudad. Creo que sobre todo quedan muchos desafíos de esta conversación, muchos retos, tanto para la institucionalidad como para los entes privados, los empresarios y como para los emprendedores asentados en Corozito y que se quieren asentar ahí. Creo que hay que rescatar de manera particular esa importancia de reconocer la diversidad y plasmarla en los productos gastronómicos que se ofrecen en la ciudad, de generar un fortalecimiento estratégico a los empresarios del sector gastronómico para que puedan complementarse y también ser más competitivos a la hora de ofrecer sus servicios. Y es innegable la necesidad de que haya una presencia gubernamental en todo el tema de la seguridad, del diseño urbanístico, de la accesibilidad y de la disponibilidad de servicios básicos como el tema de los parqueaderos. Perdón, me gustaría presentar una reflexión particular. Primero agradecerles por este espacio de aparición, ¿cierto? Creo que es un espacio que nos permite dialogar sobre intereses comunes y creo que son básicos para la construcción de ciudad y de sociedad. Finalmente, considero que una de las reflexiones más profundas y donde debemos partir principalmente es del sujeto, los sujetos que habitan Corozito, que estamos hablando del distrito gastronómico. ¿Quiénes son esos sujetos? Que es lo que está hablando ahorita Diego Rego, que pues ya están haciendo todo ese levantamiento, esa información. Y creo que partir de esos sujetos para también formarlos y principalmente fortalecerlos en todo lo que es la apropiación del territorio. Creo que es básico la apropiación del territorio y con ello la apropiación de la gastronomía también. Es un reencantamiento con nosotros mismos, con nuestro territorio, es un reencantamiento con nuestra historia, con nuestra genética, y creo que ese es uno de los puntos fundamentales, ¿cierto? Que las personas se enamoren del territorio, que las personas crean en los proyectos y que las personas trabajen con confianza en los proyectos para que los proyectos puedan trascender, ¿cierto? Que se enamoren de ellos y lo vivan con voluntad. Sería mi última reflexión frente al suceso que se está llevando a cabo con el distrito gastronómico. Muchas gracias a todos. Ángela, me gustaría hacer una reflexión final sí, ahí, retomando un poquito todo lo que se ha hablado en este momento, que me parece muy valioso. Me parece. En el tema digamos que es de factor diferencial, yo digo que es clave apostarle a las cocinas tradicionales como un factor diferenciador, donde en este caso la respuesta está dentro y no afuera, ¿cierto? Podemos decir que, como antes decían, pienso y luego existo, hablaríamos de pienso y luego como, ¿cierto? Y en ese caso es
poder ver que esa cocina tradicional es una gastronomía con rostro. Entonces, habría que hacer un tema del reconocimiento de esas cocineras tradicionales y esos cocineros tradicionales que nos representan como territorio, para poder contar narrativas, es decir, brindar experiencias. Yo creo que trabajos tan interesantes como el que hace, por ejemplo, Miguel Trujillo, donde está brindando una experiencia en torno a un plato, esos son espacios que hay que proponer en este distrito, ¿cierto? El tema de esas representaciones sociales y colectivos, imaginarios colectivos que hay en torno a estos alimentos. Lo hablaban ahorita, la vinculación que hay entre la música y los alimentos, cómo las comunidades afro para elaborar alimentos cantan, bailan en torno a esos alimentos. Entonces, que esa experiencia también esté rodeada de ese tema de lo musical. El tema de la expresión de los sentidos, porque es que resulta que a través de esos aromas y esos sabores en particular se genera una experiencia, porque resulta que es que ese olor me hace viajar en el tiempo, cuando recurro a esos sabores, que eran los sabores que encontraba en la cocina de mi abuela, ¿cierto? Y todo este tema, retomando el tema del contexto desde lo ecológico, esas políticas que hablan, por ejemplo, el tema de los restaurantes kilómetro cero, ¿cierto? Donde retomamos, por ejemplo, lo que decía Juan ahorita, el tema de lo sostenible, el tema de poder generar alianzas cocinero-campesino, como lo hacen los peruanos, donde hay un reconocimiento por ese trabajo que fruto de esta pandemia lo hemos evidenciado, ellos no han parado, los campesinos vienen trabajando y gracias a ellos que tenemos alimentos en la ciudad. Entonces necesitamos que para que haya un desarrollo realmente competitivo, se piense también en esos pequeños productores, esos campesinos. Ahora con ese tema de la pandemia ha aflorado mucho el tema de esos colectivos, donde acá en la región tenemos varios, ¿cierto? Varias asociaciones como Territorios de Paz, la Reserva Agroecológica de Los Genaro. Bueno, todas estas personas que producen alimentos conscientes, alimentos sanos, que no solamente nutren el cuerpo, sino también el alma, porque están hechos de una forma bien hecha, ¿cierto? Alimentos naturales, un buen vivir, ¿cierto? Entonces yo pensaría que hay que retomar y yo pensaría que sería muy importante que ellos también deberían estar en esta conversación, ¿cierto? Entonces estas personas que trabajan la producción de los alimentos que nos representan como territorio y que son alimentos nuestros, que ahí es donde está la identidad, ¿cierto? Esos productos que no vamos a encontrar en ninguna parte. Porque si hablamos del tema del consumo, por ejemplo, de productos como, hablemos lo de los frijoles. Resulta que es que los frijoles se consumen en toda Antioquia y todo lo que es el Viejo Caldas, pero resulta que nosotros como Viejo Caldas hay una particularidad, y es que a esos frijoles nuestras abuelitas les ponían coles, ¿cierto? Le ponían mafafa, ese tipo de productos que nos representan y que son esos factores identitarios y que lo hacen diferente a los otros frijoles que se hacen en el país. Yo diría que son esos productos en los cuales tenemos que también poner atención y poner cuidado para poder marcar diferencia, tener ese factor diferencial de nuestra oferta gastronómica, ¿cierto? Entonces, maravilloso este espacio y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, de nuevo muchas gracias. Gracias. Don Ángela, ¿sí? Yo quiero agregar una pequeña cosita, discúlpame, sé que ya se han extendido mucho, pero yo pienso que hay un tema, lo digo desde como un poco como obsesionado como con democratizar un poco la gastronomía, ¿sí? Si yo saco costos en mi panadería y muchas veces personas se aterran de ver un producto al precio que lo ven, y si yo voy y hago un estudio realmente el valor de ese producto, realmente mi margen de ganancia es poco, ¿sí? Para el funcionamiento, para las responsabilidades que hacemos todo de forma legal. Obviamente ese tipo de cosas se transfieren mucho como al cliente y definitivamente tenemos que ser conscientes que estamos en economía muy difícil, ¿sí? Entonces digamos que es muy difícil que un 25% de la población pueda acceder al producto de uno o a una experiencia gastronómica que podamos brindar. Creo que eso es un tema muy importante. Estamos hablando de usarlo, obviamente, de la manera adecuada, digamos, como de crear el distrito, de que las empresas se estructuren bien para que no entren en quiebra en poco tiempo. Eso es súper importante, dar esa capacitación es muy importante, pero sabemos, o sea, alguna vez lo hablé con Miguel, cómo hace una persona que vende un menú de 7.000, 8.000, 10.000 pesos, 12.000, 15.000 para vender un producto. Eso nunca va a ser rentable, ¿sí? Pero pues digamos que cuánta cantidad de gente, no 5.000, de 7.000, de eso, porque es lo que le alcanza, incluso con esfuerzo, ¿sí? Yo creo que hay un tema
socioeconómico que debemos estudiar y analizar y tener en cuenta. Y yo también quiero algo, y es como el oportunismo que hay, digamos, en nuestra región. Seguro, ay, no, se va a generar el distrito gastronómico en esta zona, y inmediatamente empiezan a subir los arriendos porque aquí va a ser el sector gastronómico, entonces van a hacer la vía y van a hacer esto. Entonces, ¿cómo ejercemos un control sobre esto? Porque digamos que muchas personas que se arriesgan con la ilusión de emprender, y el mayor limitante que tienen es, por ejemplo, un costo de arriendo supremamente alto, súmale a eso que es un local comercial, y creen, o sea, yo a veces me aterro de los costos de contribución, de aseo, de alumbrado público, son exagerados, ¿sí? Entonces, obviamente hay que tenerlo en cuenta dentro del costeo, pero recordemos que también hay un tema de democratizar y hacer asequible el producto también a personas que no tienen tal vez el flujo económico para acceder a una experiencia gastronómica. Y creo que también tenemos que pensar primero en los de acá, ¿sí? En la economía, en el bolsillo de los de acá. Creo que hay que democratizar esa experiencia. Esa es como mi reflexión al respecto. Qué pena ahí extender un poco ahí esta vaina. Pues de hecho, Juan, me parece muy pertinente porque yo hace unos días estaba estudiando pues este tema de los distritos gastronómicos, y uno de los efectos más perjudiciales que hay es el incremento del valor del arrendamiento de los predios. En Bogotá, las zonas de distrito gastronómico, zonas G, son el metro cuadrado en arrendamiento más caro del país, a 240.000 pesos metro cuadrado. O sea, para un espacio de 100 metros estamos hablando de 24 millones de pesos. Es una cosa a la que hay que poner cuidado, que efectivamente hay que trabajar, y que hay que contar con el concurso de la alcaldía para hacer regulación de esos precios, tanto de la propiedad raíz del metro cuadrado en venta como en arrendamiento. Son muchos pendientes, vuelvo y repito, son muchos retos. Todos son retos, pero también posibilidades, lo que se nos abre con esta apuesta de un distrito gastronómico. Creo que hay una intención muy notable y sana de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, de la Cámara de Comercio y en general del gobierno local, que es hacer esta construcción a través del diálogo. Por eso este tipo de espacios, por eso esta invitación desde el Festival Gastronómico. Y creo que nos toca seguir trabajando muy de la mano para que sea posible que este distrito sea sostenible e inclusivo a nivel social. Le reitero el agradecimiento. Lástima que no podamos seguir conversando, pero creo que ya hemos tenido una buena conversación. Esperemos que se sintetice muy bien en el resultado final que va a estar disponible para el público. Y pues un saludo para todos y esperamos volvernos a encontrar en otros espacios.